Entonces te decía, en resumen, una combinación lineal básicamente es de un conjunto de vectores, ¿verdad? Dado. O sea, suponer que tiene n vectores dados del espacio vectorial B mayúscula. Entonces es la suma de la forma alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, así hasta alfa n, beta n. O perdón, B sub n. En este caso, esto va a generar, eso se va a llamar combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta B sub n. Otra cosa, también tengo que un conjunto de vectores puede generar a un espacio. ¿Y cuando un conjunto va a generar un espacio? Pues para cuando cualquier vector pueda ser escrito como combinación lineal de esos vectores. Cualquier vector, en este caso del espacio vectorial. Por ejemplo, vamos a determinar si estos conjuntos a continuación forman o generan el espacio dado, en este caso el que se indica aquí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con uno fácil para no complicarlo tanto. Empecemos con el problema 2. Entonces el problema 2 dice, ¿verdad? En R2 hay que probar de que el vector 1, 2 y el vector 3, 4 generan o no generan a R2. Entonces a eso vamos. Vamos a dejar de compartir por acá. Y vamos a pasar a el cuaderno. Ok, entonces tengo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta yo de que si este par de vectores generan a R2? Entonces simplemente es la definición de combinación lineal, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, suponete que vos tengas una combinación lineal de estos dos vectores. Digamos que esa combinación lineal va a ser una constante C1 por el primer vector, 1, 2, más una constante C2 por el segundo vector, 3, 4. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es, jóvenes? Una combinación lineal, ¿verdad? Esa combinación lineal queda como resultado, solamente da C1 por 1, C1, C2 por 3, más 3C2. En la segunda componente voy a tener C1 por 2, 2C1, y C2 por 4, más 4C2. ¿Qué tengo por acá? Básicamente, ese resultado es el vector, que es la combinación lineal de 1, 2 y 3, 4. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esta combinación lineal genere a R2? Solo pensemos un poco. ¿Cómo es la pregunta? Te repito. Vos tenés a estos vectores, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya miramos de que esa combinación lineal nos da básicamente otro vector, ¿verdad? Que los tenemos escritos en el cuaderno. Pregunta, ¿qué condición debe de pasar, verdad? Para que estos dos vectores generen a R2. Porque básicamente esa es la pregunta del problema, ¿no? Dado, o sea, determine si el conjunto de vectores genera al espacio vectorial. ¿Qué tiene que pasar para que estos dos vectores generen a R2? Y para eso nos vamos un poco arriba. Esto es lo que tiene que pasar. Aquí dice, ¿no? El conjunto generado, de hecho, perdón, aquí arriba, ¿no? Se dice que los vectores generan el espacio si todo vector se puede expresar como una combinación lineal. Eso es lo que se tiene que probar. O sea, si el vector 1, 2 y el vector 3, 4, una combinación lineal de ese vector genera a todo vector de R2, que sería mi espacio vectorial de estudio, entonces yo ya estoy, ¿verdad? Te repito, yo tengo un conjunto de vectores, en este caso solo son dos. Para que esos dos vectores generen a R2, porque aquí el espacio vectorial es R2, ¿verdad? Entonces todo vector de R2 debe de poder expresarse como una combinación lineal
de esos dos vectores, ¿verdad? Entonces dejo de compartir aquí. Vamos al cuaderno. Cuando busques, esta es la combinación lineal de estos dos vectores. Para que esta combinación lineal genere a cualquier vector de R2, entonces este sistema de ecuaciones tiene que ser compatible. O sea, C1 más 3C2 y 2C1 más 4C2, este sistema en general, tiene que ser compatible. ¿Quién es X y Y? Ah, cualquier vector de R2. Por así decirlo, esta es la combinación lineal. La combinación lineal es esto. Pero como esta es la combinación lineal, entonces el vector XY, que básicamente es un vector cualquiera de R2, es igual a la combinación lineal. O sea, si este sistema de ecuaciones es compatible, o sea, tiene solución, entonces quiere decir de que este conjunto de dos vectores genera R2. ¿Claro todo eso? Sí. Pregunta, ¿este sistema es compatible? Sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los sistemas compatibles? Eso es de Porque, matemáticas. porque lo único que cambian son los coeficientes. Pero no cualquier, o sea, el hecho de que cambien los coeficientes no implica directamente que ya sea compatible el sistema. Porque tienen la misma cantidad de... Ay, auxilio, ayúdame, Bismarck. A ver, bueno, querías decir porque tienen la misma cantidad de términos cada uno. Esa no es la razón, sí. O sea, este sistema de ecuaciones es de 2 por 2, ¿no? Sí, Ok, ¿cuándo los sistemas de ecuaciones 2 por 2 son compatibles? cuando son las mismas variables, es la misma variable la que se... No sé cómo explicarlo, la verdad, pero sí sé que es compatible. La explicación lo es todo, ¿verdad? Cuando tienen soluciones, o sea. Ajá. Entonces, ese podría ser alguna manera, ¿no? O sea, de que podés vos, de alguna manera, poder encontrar a C1 y C2. Pero si vos podés, de alguna manera, encontrar a C1 y C2, entonces el sistema va a ser compatible. Entonces, ten listo varias maneras de poder saber de que este sistema es compatible. La primera, la más sencilla, la que dijo Arbel, pues, es que C1 y C2 se pueden encontrar. Por ejemplo, eliminación o reducción aquí, ¿no? Multiplicar la primera ecuación por menos 2, cancela C1 y encontrar C2. Por ejemplo, multiplicar la primera ecuación por 4 y la segunda por menos 3 y cancela AC2 y encontrar AC1, por ejemplo. Ok, otra manera podría ser, existe algo lo que se llama determinante del sistema, ¿no? El determinante del sistema no es nulo. O sea, si el determinante del sistema no es nulo, quiere decir que el sistema es compatible. ¿Cuál es el determinante de este sistema? Sería 1, 2, 3, 4. O sea, esta multiplicación de manera principal por secundaria, ¿no? Es para los determinantes. 1 por 4 menos 3 por 2. O sea, menos 2 da esto, ¿verdad? O sea que es 4, 6. Y menos 2. ¿Verdad? 1.
Ok, y menos 2 no es 0. Quiere decir de que, en efecto, el determinante es no nulo. O sea, el sistema es compatible. El sistema es compatible y por tanto, luego, los vectores generan AR2. Ok. ¿Hay otra manera? Sí. De hecho, es la manera que la tienen que hacer. Gauss. Tienen que hacer eliminación de Gauss para ver si ese sistema es compatible. ¿Qué tienes que llegar a probar? Pues recuerden cómo operar con Gauss, ¿verdad? Más o menos. Eliminaciones de fila y columna, ¿eh? O de fila, perdón. Ujú. Ok, entonces hagamos esto porque en otros problemas ya no va a poder decir esto, o sea, ya no va a poder sacar tan rápido el determinante, ¿no? Entonces ya te he obligado directamente a usar Gauss. Básicamente, se tienen que poner los coeficientes del sistema, o sea, los coeficientes de C1 en una columna. Sería aquí 1, 2. Coeficientes de C2 en una segunda columna, 3, 4. Y los términos, en este caso, que están a la derecha, aquí Y. Entonces vos empezás a hacer cancelación, ¿no? Perdón, eliminación de elementos bajo la diagonal principal. Se llama eso hacer, ¿cómo se llama? Buscas cómo hacer ¿cómo se llama esto? Me perdí. Ahora solo O sea, está ubicando las estas matrices con los columnas, valores. ¿no? Exacto. Los coeficientes de C1 y C2 se ponen en columna. Y los términos independientes se ponen en columna igual, ¿no? O sea, lo que pasa, lo que estoy haciendo es porque aquí los vectores solo son 1, 2, 3, 4. Pero imagínate que en otros ejercicios ya no son de 2 elementos, son como de 3 elementos. Y no son solo 2 vectores, sino que son hasta 4 vectores. Entonces, este procedimiento no te va a servir para los otros problemas. Entonces, vamos a hacerlo más general, ¿no? Vamos bien. Más o menos. Entonces, acá tenemos que eliminar a los elementos bajo la diagonal principal, ¿no? Se llama como hacer no me acuerdo si la palabra es hacer un escalonamiento en la matriz, ¿no? O sea, la matriz por debajo de la diagonal principal tiene que ser 0, o sea, triangular la matriz. Entonces, vamos a eliminar este 2. ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo elimino ese elemento 2? A ver, una operación de filas. Los son más menos dos. No. A ver, las operaciones de fila son de este tipo en general. Por ejemplo, si vos tenés aquí una fila, digamos, fila I, vos podés sumarle un múltiplo de otra fila. Por ejemplo, a veces fila J. Básicamente, Wow. una operación de fila tiene que ser de este tipo, ¿no? Matemática 1. Mae, sí. Milagro, Ok. la fila pivote, mae, sí. Podría ser Entonces, la fila ¿cómo 1 elimino por este 2? 2 veces fila 1 menos fila 2. Ok. 2 veces fila 1 menos fila 2. Se puede hacer de una manera. Por ejemplo, cuando estén ustedes a ver, ¿cómo se llama esto? Haciendo eliminación de Gauss-Jordan con pivoteo. Recuerda que tienes que tener una fila pivote. Esta fila, este elemento sería el pivote. Y lo que se hace simplemente es, al pivote se multiplica por el elemento que querés eliminar. Por ejemplo, otra operación también válida. O sea, no es que esta esté mala, sino que otra también. De hecho, la manera que tenías que haberlo hecho es a la fila 2, que es la que quiero eliminar, le quito
el elemento que quiero cancelar, que es 2, entre el elemento pivote, que es 1, por la fila 1. De hecho, en general tiene que ser así. ¿De acuerdo? Porque imagínate, si aquí hubiese un 5, entonces el pivote fuese 5, ¿verdad? Entonces aquí tendría fila 2 menos 2 entre 5, fila 1. En general sería de esta manera, ¿no? El pivote es el que tiene que ir ahí en el denominador. Aprovecho para decir algo rápido. Fíjate que el hecho de que vos escoja un pivote, en este caso 1 es pivote, va a influir mucho en que ese pivote tiene que ser el menor número de la columna. Eso se llama hacer pivoteo. Se ve en análisis numérico. Entonces, el elemento menor tiene que ser el pivote. Si el elemento menor no está en la fila que funciona como pivote, entonces tenés que cambiar, hacer un intercambio de fila usando esta otra operación de fila, que sería, por ejemplo, fila I se cambia de lugar con fila J. Es otra cosa que tenés que también hacer. Esta es una operación válida de filas también. Cambiar de posición 2 filas. Ok. Entonces acá hacemos esa cancelación. Y aquí nos quedamos con 1, 3. Esa fila no cambió, ¿verdad? X. Y ahora sí, 2 veces fila 1 sería 2 por 1, 2. Menos 2, 0. Después sería 2 veces fila 1, que 2 por 3, 6. Menos fila 2, que es 4, 2. Y por último, 2 veces fila 1, que sería 2x, menos fila 2, que sería y. Sería aquí el último elemento. 2x menos y. Ahí está. Ok. Entonces, ahora, ¿por qué este sistema es compatible? Porque la ¿Por qué? matriz ya es rectangular. Porque la matriz ya está escalonada. Eso es lo primero, ¿verdad? La matriz está escalonada. Pero ¿qué tiene que estar escalonada? Ajá, no sé quién dijo eso, pero por 2. Entonces, aquí viene la parte importante. De hecho, esto es lo importante. Vos, en Gauss, vos tenés que escalonar porque existe algo que se llama rango. Entonces me pregunta, ¿qué es el rango de la matriz? Entonces es filas no nulas. Entonces, vos en Gauss, el procedimiento es escalonar la matriz para saber cuál es el rango del sistema de ecuaciones. ¿Cuánto es el rango de este sistema de ecuaciones? O sea, ¿cuántas filas no nulas hay? 2, ¿no? Entonces se dice, el rango es 2. Ok, Mierda, estos ¿y eso del chavales. rango para qué va a servir? Ah, ok. Después vos tenés que saber cuántas variables tienen que haber. ¿Cuántas variables hay en total? 2. 2. ¿Quiénes son las variables aquí? ¿Quiénes son? Sí. XY. XY. C1 y C2. Inteligencia. C1 y C2 son variables. XY son valores cualquiera de R2. No De hecho, inteligencia. C1 y C2 son las variables. O sea que, ¿cuántas variables hay? Entonces, yo pongo así por lo general. Variables. 2. Entonces, teorema. Y este es el teorema, ¿no? Si el rango, lo escribo por acá, ¿no? Si el rango es menor o igual al número de variables,
Lleva tilde, número. Entonces, Gramática, es compatible. ¿Eh? redacción. Profe, da punto por participar. Ajá. Ok, entonces, aquí el rango del sistema es 2 y la cantidad de variables es 2. Quiere decir de que el sistema sí es compatible. Pasan. Oh, got it. Ok, entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido que el rango fuera, digamos, 3 y la cantidad de variables fuera 2? Entonces no es No es compatible. compatible. No, sí, porque sería 3, si es menor o igual, ¿no? O sea, si el Exacto. No Entonces sería sí, compatible. que ve. Perdón. es menor o igual al número de variables. Ajá. Entonces si fuera 3, no, si las variables fueran 3 y el rango fuera 2, entonces sí estaría El rango todavía es menor. compatible. Sí. Pero él dijo rango, no variable. Ah, entonces sí, no es compatible. Entonces, Uy, se veamos te este tema cayeron los más general. trastes. Entonces, algo que se llama aquí hay una matriz del sistema. Vamos a escribirla así, matriz del sistema. Ok, ¿cuál es la matriz del sistema? Solo esta, ¿no? La de coeficientes. 1, 3, 2, 4. Y hay una que se llama matriz aumentada. Entonces, hay una matriz del sistema y una matriz aumentada. ¿Cuál es la matriz aumentada? Con los coeficientes en los términos independientes. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿cuál es el rango de la matriz del sistema? Solo sería ver esto. Entonces, repito, ¿cuál es el rango? Filas no nulas. O sea, el rango es, ok, 2 el rango. ¿Y cuál es el rango de la matriz aumentada? También es 2. 2. Entonces, si esos dos rangos coinciden, el sistema es compatible. O sea, sería otra forma de evitar eso, lo del número de variables, etcétera. ¿De acuerdo? Que el rango de la matriz del sistema y el rango de la matriz aumentada sean iguales. Ok. Eso es lo que tenés que dominar de Gauss. Por tanto, ¿verdad? Aquí el sistema es compatible porque, repito, el rango de la matriz del sistema es 2, el rango de la matriz aumentada es 2. ¿Coinciden los rangos? Sistema compatible. Ricardo, la matriz aumentada, esa que estás hablando, es la que cuando ya hiciste lo del pivote, o sea, cuando ya le escalonaste y así. No, la matriz aumentada es la que se obtiene al añadir esta columna aquí de más. Al añadirle XY, ¿verdad? Esta columna más. Por así decirlo, si le quitas XY, esa matriz es la del sistema. Si le pongo XY, esa matriz es la matriz aumentada. Entonces lo que se hace, esta matriz del sistema, esta es la matriz del sistema, y cuando le aumento la columna más, es la matriz aumentada. Se hace el proceso de eliminación de Gauss en el escalonamiento, y luego se calcula el rango de cada una de esas dos matrices por separado. Lo bueno es que lo único que tienes que hacer para calcular el rango de la aumentada, aumentar esta columna más. Por ejemplo, ahí, o sea, quitarle esta columna. ¿Cuál es el rango de esta matriz? 2 filas no nulas. ¿Cuál es el rango de esta matriz? Ya aumentada, también en 2. Porque hay 2 filas no nulas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces ahora que ya sabemos esto, ahora sí podemos hacer un problema más difícil. Porque este era el fácil. Vámonos, pues, sin miedo. ¿Quién causa Hago tanta alegría? La el concepción. problema 12, pues, este. No, hace otro. El 6 mejor.
No, Ese es pero muy ese es fácil. solo de 2. Ese es solo de 2. Ah, bueno, ese. Ok, problema 12. Entonces, mira, ahí vos tenés R3, ¿no? R3 sería el espacio que quiero generar. Y voy a aprovechar el hecho de que yo tengo a esos vectores, ¿verdad? Serían -7, -6, 9, esa es la primera columna, 14, -6, 18, esa es la segunda, 7, 0, 3, y la tercera columna, perdón, cuarta columna, 35, 18, -21. Ok. X, Y, Z. Entonces ahí tenés vamos a dejar de compartir para que mires el papel. Entonces aquí tenés al problema, ¿no? Básicamente, las columnas aquí son los vectores, ¿verdad? Son 4 vectores, 4 columnas. Fíjate que esta columna aquí extra, X, Y, Z, sería un vector cualquiera de R3, ¿verdad? Así es, una combinación lineal, básicamente este sistema tiene que ser compatible, o sea, el rango de la matriz aumentada y el rango de la matriz del sistema tienen que ser iguales. Entonces lo bueno es que solo es necesario calcular el rango de la matriz del sistema, porque el rango de la matriz aumentada pues va a ser siempre en todo caso menor que el rango del sistema. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a tomar este elemento como pivote y vamos a cancelar estos dos, al 6 y al 9. ¿Qué operación de fila hago? Quiero eliminar al -6. ¿Cómo elimino? Ajá. ¿Cómo era que eliminaba al -6 de aquí? O sea, tenías que, o sea, con la pivote tenías, ay, se me olvidó. Dale, O Lindsay, sea, pero, ayúdame. se los digo así de manera muy preocupada. Esto es fácil. Menos F1, menos... Más 7, tendría que ser más 7 porque está en negativo. No, 6 sería, no. Queda. 6/7, pero no tenía que ver, menos 6/7, sí. Pero no tenía que ver con que el elemento que estamos usando de pivote tiene que ser menor. Ajá. Ok, buena pregunta porque recordaste esa parte, ¿no? Resulta, ¿verdad? Que eso de tomar el menor de la columna se llama hacer pivoteo. ¿De acuerdo? Entonces, si vos vas a hacer pivoteo, entonces sí toma al elemento menor en valor absoluto, de hecho. En este caso sería el 6, negativo. Entonces, tendrías que cambiar fila 1 y fila 2 de posición. ¿De Sí, acuerdo? Eso sí. se llama hacer pivoteo. Pero Ok. resulta que eso se hace cuando estás trabajando en la computadora. Cuando vos estás trabajando a mano, pues eso es muy indiferente. Pues. Es indiferente porque a mano vos llevas los cálculos, digamos, de todos los números. En la computadora no, porque vos vas aproximando. La computadora aproxima los números. Y es por eso que tiene que hacer pivoteo. A mano no. Ok. ¿Entiendes eso, no? Sí, sí, entiendo, gracias. Entonces, para eliminar el -6, simplemente una forma fácil es, ok, quiero eliminar a -6. Entonces yo digo,
menos 6 veces fila 1, que es la del pivote, ¿no? Menos. Entonces, tengo aquí al menos 7, ¿no? Entonces sería menos 7, pero sería más 7. Fila 2. Por ejemplo, si hago eso, cancelo hacia menos 6. ¿Cómo cancelo al 9? Sería de forma similar. 9 veces fila 1. Sería ahí menos 7, o sea, más 7 veces fila 3, ¿verdad? Y así ya cancelo a este 9. Y hago esa operación de fila. Pregunta ahí. No, solo tengo que acordarme de eso. Entonces, en general, si vos tenés aquí un elemento A y B, suponete, aquí tenés más, ¿verdad? Entonces, si vos querés eliminar a B, una forma de hacerlo sería multiplicar por B a la fila del pivote y le restas a veces la fila que querés eliminar, digamos, fila J. Sería así el proceso, ¿no? En este caso, B sale de este elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería menos 6 por la fila del pivote. Menos, entonces sería el 7, que el elemento pivote, lo multiplicas por la fila donde la va a eliminar. Entonces ahí te queda más Igual 7 que un filas. sistema de ecuaciones convencional. Sí. O sea, no estamos haciendo nada de que no hemos hecho matemática 1. Lo que pasa es que se le ha olvidado. Sí. Ok, entonces ahora, la fila 1 queda igual, ¿no? Queda intacta. Reescribo fila 1 y solo va a quedar menos 7, 14, 7, 35. Okay. X. Entonces, cuando yo hago menos 6 por menos 7, 42. 7 por menos 6, menos 42. Resultado, 0. Después aquí sería menos 6 por 14. Lo escribo, ¿eh? Sería menos 60, menos 84. Y 7 por menos 6 sería 42. ¿Verdad? 84 y 42 tienen el mismo signo, se suman. Entonces quedaría 6, 8, 1, 2, menos 126. Después sería menos 6 por fila 1, menos 6 por menos 7, perdón, por 7, menos Menos 42. Y 7 por 0, 0, ¿verdad? Entonces solo queda menos 42. Menos 6 por 35 sería Menos 210. ¿Cuánto? Menos 210. 210. Ok. Y 7 por 18 sería más 70. 126. ¿Cuánto? 126, 7 por 18, ¿no? Sí. Y entonces sería menos 210 más 126 quedaría menos 84. 84. Ok. Y aquí sería menos 6x más 7y. Ahora vamos a este otro elemento. Sería, el primero es 9 por menos 7 menos 63. 7 por 9 más 63. Resultado aquí 0. 9 por 14 serían 126. 126. 126, así es. Y 7 por 18 serían 70. 126. 126. 126 también. Yes. Entonces sería más 126. 252. 252. Y ahora 9 por 7, 63. ¿Verdad? 63
Y 7 por 3, 21. O sea que eso da 84. 84. Ahora, 9 por 35 sería... 315. 115. Y después 7 por 21 da 7 por 2, 147. 147. 315 menos 147. 168. ¿Cuánto? 168. 168. Espérate, suave. No tendría que ser ahí. Ah, no. Porque es menos 21. Entonces, ya. Nada, me caí. Ok. 9x. Cetro. 9x más, perdón, más 7z, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, entonces ahora este sería mi pivote y este sería el elemento que quiero eliminar. Fíjate que 126 por 2 es 252, ¿verdad? Sí. Así Entonces es. fíjate que si yo hago la operación 2 veces F1. fila 2, F2, perdón, perdón. más fila 3, entonces al hacer esa operación, entonces estas primeras dos filas no cambian. 0, este tampoco elemento cambia. 14 menos 1, 2, 6. Va a 7 quedar menos nula. ¿No? 35 menos 8, 4. X menos 6x más 7y. Y ahora vamos a trabajar aquí. Entonces decía, 2 veces fila 2 serían 2 veces 126 menos 252, ¿verdad? Más 252, 0. Va a quedar completamente nula. Sí, nula va a quedar. A ver, Sí, quede. 2 por Ingenieras. menos 42, 84 negativo más 84, 0. 2 por 84 negativo sería menos 168 más 168 de la fila 3, 0. Jesucristo. Inteligencia. 2 por menos 6 da menos 12, X. Y 2 por 7 da más 14, Y. Más fila Velocidad. 3, que es 9X, más 7Y. Entonces, cuando sumas, menos 12 más 9, menos 3X. Menos 3x más 21. Más, así es, más 21Y. Ok, terminamos ahí de Inteligencia. hacerla. Terminamos de hacer ya la matriz escalonada. Aquí ya está escalonada. Pregunta. ¿Cuánto es el rango de la matriz del sistema? O sea, ¿cuánto? Dos. La pregunta sería, el rango de la matriz del sistema. 2. Todos saben por qué 2, ¿verdad? 2 filas no nulas. Sí. La primera y la segunda. La tercera es nula en la matriz del sistema. No se incluye esto. Y también ¿Cuál es de la matriz aumentada? 4. Pues ahora sí ya ves toda la aumentada esto. No, a ver. 3. 3. 3. ¿No? ¿Cuándo es 3? Cuando es aumentada. No es compatible. Cuando menos 3x más 21y sea diferente de 0. Porque si este número es 0, entonces el rango ya no va a ser 3, sino que va a ser 2. Porque si este es 0, el rango sería 2 de la matriz aumentada. Entonces, esto básicamente dice, ¿verdad? El sistema. Entonces, y aquí vas. El sistema es compatible cuando menos 3x más 21y es diferente de 0. O sea, perdón, al revés.
No es cuando es sino que cuando es igual, ¿no? Cuando es igual a 0. ¿Verdad? Porque Sí, mira, porque sí es que si sigue el siendo menor a rango, la... sí, porque si el rango de la matriz del sistema es 2 y el rango de la matriz aumentada es 3, no coinciden estos números. Entonces, sistema incompatible. Ahora, mientras que si este número es 0, entonces ahí ya el sistema sí es compatible. ¿De acuerdo? O sea, Cierto. los vectores no generan AR3. ¿Mm? De hecho, solo generan ¿a quién? Generan a esto, que sería menos 3x más 21y. Yo creo que tengo unos errores por aquí. A ver, sí, es que este es z, ¿verdad? Uy, sí. Aquí sería, aquí tengo un error, disculpen. Aquí, mira, aquí es 9x más 7z, ¿verdad? Entonces aquí sería 9x más 9y, es z. Okay, entonces ahí, disculpen, voy a componer eso aquí. Todo solo aquí sería... esta es la ecuación, ¿no? Sería menos 3x más 14y más 7z igual a 0. Ok, entonces cambia esto aquí. Entonces es otro plano, ¿verdad? Ese que mencionábamos. Menos 3x más 14y más 7z igual a 0. O sea, de que los vectores no generan a R3, sino que solo generan a esto, que sería un plano que pasa por el origen, que ese sería el espacio generado por esos vectores, ¿de acuerdo? No es todo R3, sino que solo este plano. Tiene sentido, ¿no? Me refiero a, tiene sentido todo esto con lo que Sí, demostrábamos antes de los hiperplanos. O sea, el espacio generado solo va a ser un plano, no va a ser todo R3. Precisamente por esa cuestión del sistema compatible, ¿no? Resulta de que si este valor no es 0, el sistema tiene rango 3, entonces el sistema incompatible, para que se sea compatible, entonces quiere decir de que esta ecuación de este plano tiene que ser 0. O sea, solo va a generar al plano. Entonces pregunta, ¿cómo hubiera hecho esto sin hacer Gauss? De hecho, es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, si te hubieras puesto a estar resolviendo el sistema por determinante, pues no va a salir. Solo por Gauss. Gauss es el camino, digamos. La verdad y la luz. Bueno, La FEMA. Entonces, ahora sí, ya estamos casi listos. podemos cenar ya. Sí, ahora sí ya pueden 2 horas. ir en paz. A ver, espérate, ¿Qué es lo suave, último suave, de la suave. respuesta, Ricardo? Bueno, Ricardo, Ujú. ¿dónde vas a subir esto que está grabando? En YouTube y luego y luego lo pongo ahí en Eva. Ay, un Gracias, saludo a mi profe. amigo de YouTube. Nos mandas el link, ¿oíste?